Bueno, vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que va a predicar la palabra de Dios, nuestro hermano Gustavo, aprovechando que está por aquí con nosotros, le dejo el lugar. Dios les bendiga, hermano. Aleluya. A nombre de Cristo. ¿No se escuchó? A nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio en esta tarde que el Señor nos concede de poder estar en su casa, reunidos en su nombre con un solo propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos vienen con ese corazón dispuesto para oír la voz de Dios, hermanos? ¿Puede levantar su mano por señal? Gloria a Dios. Usted ya sabe que el que lo quiera oír, tenga por seguro que lo va a escuchar en esta tarde. Y todo aquel que no lo quiera oír, tenga por seguro también que Dios no lo va a obligar, porque finalmente somos nosotros los que tenemos esa necesidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a Efesios, hermanos, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, un pasaje muy conocido. Dios bendiga a mi hermano pastor, que el Señor puso en su corazón que en esta tarde estuviéramos aquí también para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Efesios capítulo número 6, vamos a leer solamente 2 versículos de la palabra del Señor, versículo número 2 y versículo número 3. Efesios, Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios les bendiga grandemente también por ahí. Efesios 6, versículos 2 y 3, ¿ya los tenemos, hermanos? Si ya lo encontró, los que estamos aquí nos podemos ir poniendo de pie en reverencia, no hacia mi persona, sino a la palabra de nuestro Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo pueden repetir ustedes conmigo, hermanos? Gloria al Señor. Ahora, última vez, todos juntos, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es el alimento que nos nutre, que nos llena, que nos alimenta, que nos fortalece. Y yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que en esta tarde solamente la voz de tu Espíritu Santo se puede escuchar hablando a tu pueblo, hablándonos de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Prepara, Dios mío, la tierra, los corazones, donde será depositada esa semilla, la cual proclamamos en fe que no volverá a ti vacía, sino que dará su fruto, y fruto en abundancia. Reprendemos toda obra contraria y proclamamos en fe libertad, unción y autoridad para predicar tu palabra. Pedimos de tu gracia, la gracia tuya, la gracia de Dios, la gracia que viene del cielo, sea sobre mi vida en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase cómodo, hermano, tome su asiento y regálame unos minutitos su valiosa atención. Quiero predicar en esta tarde bajo el tema honra a los padres. ¿Lo puede repetir conmigo, hermano? Quiero hablar acerca de la honra a los padres. Se nos ha predicado mucho, pero en esta tarde el Señor también puso en mi corazón compartirles con ustedes este mensaje. Usted sabe que este día, hermanos, el mundo allá afuera, todo mundo está celebrando y honrando a los padres, cada quien a su manera, cada quien a como le fue enseñado. Algunos quizás lo están celebrando con vino, con ron, con licor, otros con comida. Quizás unos están llorando porque sus padres ya no están, pero todo mundo, de alguna manera, todos están allá afuera honrando a los padres, lo cual no es contrario a la palabra del Señor. Algunos piensan que en la iglesia celebrarlo sería una tradición, pero realmente es un mandamiento, como lo estamos leyendo ahora. Por eso quise leer esta porción. Dice la palabra de Dios que es el primer mandamiento. Más allá de una tradición, más allá de una costumbre de los hombres, es un mandamiento. Y dice la palabra que es un mandamiento con promesa, para que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien, hermanos? Pues déjenme decirle que Dios también quiere que a usted le vaya bien.
¿Por qué no toca a la persona que le queda más cerca o salúdelo de lejitos y dígale, Dios quiere que te vaya bien? Dígaselo, por favor, ya que lo tiene ahí cerca, dígale, Dios quiere que te vaya bien. Dios desea que donde quiera que usted vaya, a donde quiera que usted llegue, a lo que sea que usted se dedique, sea cual sea su negocio, su ocupación, lo que usted trabaje, que todo trabajo de sus manos pueda ser bendecido y pueda ser prosperado. Dios quiere que le vaya bien, que donde quiera que llegue las cosas le salgan bien, pero para ello tiene que entender este mensaje que se va a predicar. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Amén. Y bueno, leyendo en el diccionario podemos ver qué es honrar. ¿Cómo podemos encontrar en el diccionario? Dice que honrar es una demostración de aprecio, que se hace de alguien por su virtud o mérito. Voy a repetirlo. Honrar es una demostración de aprecio, de que algo se está valorando, una demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud o por mérito. Otra definición que encontramos en el diccionario dice que honrar es una estima o respeto por alguien, que viene siendo más o menos lo mismo, una estimación, una valoración. También dice, honrar es dar honor o celebridad a alguien. ¿Lo puede repetir conmigo? Este último me gustó más. Dice, honrar es dar honor o celebridad a alguien. ¿Lo puede repetir conmigo? Dice, honrar es dar honor o celebridad a alguien. Por eso en esta tarde, gracias a Dios, desde la mañana estamos celebrando, estamos honrando a nuestros padres. Todo aquel que todavía tiene ese privilegio debe sentirse privilegiado. ¿Y cuántos pueden dar gracias a Dios por ello? Que todavía tiene sus padres, bendito sea el Señor. Oiga, qué privilegio, mi hermano Moy, hasta allá levantar su mano con gozo, con alegría, porque su padre todavía está con él para escuchar sus consejos, sus enseñanzas. Cuántas cosas no tendrá el hermano todavía que platicarle a sus hijos, que todavía el Señor lo concede entre nosotros. ¿Saben qué privilegio tan grande el de que todavía podamos honrar? Algunos quizás ya tuvimos que esperar a que se murieran nuestros padres para valorarlos, para entenderlos y para honrarlos. Pero déjenme decirle que aún después de muertos todavía nosotros podemos honrar su memoria de nuestros padres. Y bueno, yo me preguntaba, ya que todo mundo honra a sus padres, a cada quien a su manera, cada quien conforme le fue enseñado, todo mundo cree que honra a sus padres, pero yo me preguntaba cuál sería la manera correcta. ¿Dónde podríamos encontrar o quién nos podría enseñar a honrar a nuestros padres? Y si hubo alguien que supo honrar a sus padres, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben ello? Si alguien nos puede enseñar a nosotros cómo nosotros debemos honrar a nuestros padres, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde acerca de 3 aspectos. Diga conmigo 3 aspectos. Se escuchó un poquito así como que no se oye mucho para acá, como que le sube un poquito más de volumen. Dice 3 aspectos. Gloria a Dios. 3 aspectos para honrar a nuestros padres. Amén. ¿Cómo honró nuestro Señor Jesucristo a sus padres? Es de lo que yo les quiero hablar. Quizás nosotros en esta tarde podamos aprender a honrar a nuestros padres como los honró nuestro Señor Jesucristo, para que nos vaya bien. Porque repito, Dios quiere que nos vaya bien. Vamos a la primera. ¿Sí les gustaría escucharlo, hermanos? ¿Les gustaría escucharlo? ¿Cómo honró nuestro Señor Jesucristo a sus padres cuando estuvo aquí en la tierra? ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo honró a sus padres? Así nosotros podemos aprender en esta tarde para que nosotros también podamos honrarlos de la misma manera. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo número 2. Versículo número 51. ¿Cómo honró nuestro Señor Jesucristo a sus padres? Lucas capítulo 2, verso 51. Dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 dice así: y Jesús crecía, diga conmigo, crecía. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese, hermano, yo sé que usted conoce este pasaje. El Señor Jesucristo ya no era un niño. Muchos piensan todavía que se quedó en ese pesebre ahí, pero el niño Jesús creció y se hizo un hombre.
Y era un hombrecito, un muchachito ya grande, y había crecido, y ahora había desarrollado esa sabiduría tan tremenda que aún a los maestros de la ley los tenía maravillados y atónitos, perplejos, asombrados de cómo tenía esa sabiduría. Que si leyéramos un versículo antes, dice que el Señor le dio una respuesta a sus padres, y sus padres no entendieron lo que su hijo les estaba diciendo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo había rebasado por mucho la sabiduría de sus propios padres. Amén. Muchos jovencitos hoy en día, gracias al Señor, hoy tienen la oportunidad, el privilegio de estudiar niveles académicos. Gracias, hermano. Niveles académicos mucho más altos que sus propios padres o aún que sus abuelos. Gracias al Señor, la bendición de Dios ha alcanzado a las familias que tenemos, inclusive entre nosotros tenemos profesionistas, gracias al Señor, personas que tuvieron mejores oportunidades que sus padres o que sus abuelos, y ahora ellos quizás tienen mayor conocimiento y pueden hablar de cosas que ni sus padres les pueden entender. Pueden tener tanta sabiduría o pueden tener muchos títulos profesionales colgados en sus paredes. Eso es muy bueno, gracias al Señor. Pero aún con todo y eso, con toda y esa sabiduría, el Señor Jesucristo, dice la palabra, que descendió con sus padres y estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la primera manera que yo puedo aprender de que el Señor honró a sus padres fue estando sujeto a ellos y obedeciéndolos. Amén. Entonces, lo primero que yo puedo aprender que el Señor Jesucristo honró a sus padres fue obedeciéndolos, aunque era más sabio, aunque tenía más sabiduría, mayor conocimiento. Cuántas cosas no tenía el Señor en su cabeza, tan grandes y maravillosas, pero todo ese conocimiento tan vasto y tan grande no era motivo para que Él dejara de honrar y respetar a sus padres. Qué triste es hoy en día. Yo sé que aquí no pasa, gracias a Dios, pero me ha tocado ver a veces como algunos hijos que han sido bendecidos, quizás con sabiduría, con una carrera, empiezan a menospreciar a sus propios padres, olvidando que lo que son o lo que tengan es gracias a sus padres. Pero el Señor, a pesar de ser toda esa sabiduría y que había crecido, estaba fuerte, había crecido, ya no era ese niño indefenso que necesitaba de sus padres, ahora Él ya no los necesitaba, pero aún así les estaba sujeto y les tenía obediencia y respeto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Lo primero que nosotros como gente grande, como adultos, nosotros no debemos dejar de honrar a nuestros padres aunque ya no los necesitemos. Aunque ahora sean ellos los que necesiten de nosotros, nosotros vamos a seguir obedeciéndolos y respetándolos. Le voy a decir algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a valorar de los padres. El enemigo está trabajando en cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones, haciéndonos creer que los padres están aquí para ser como un yugo opresor. No vayas acá, no hagas esto, quédate aquí, vete por allá, y como que están para limitarnos, pero no es así. Ellos son el instrumento que Dios usa para guiarte, para guardarte. ¿Cuántas cosas yo necesito que mi madre me dijera, pero ahora yo no lo tengo? ¿Quién me dirá las cosas que solamente mi madre se atrevía a decirme a mí? ¿Quién de ustedes se atreverá a decírmelo? Ya nadie. Gracias a Dios, porque en vida mi madre me dio muchos consejos que en su momento, gracias a Dios, pudimos entender. Pero ahora ella ya no está. ¿Quién me dirá las cosas? Ahora puede usted valorar a sus padres. Tus padres están ahí para decirte las cosas que otro no se atreverá a decir. Pero ellos están ahí, hay que aceptarlo con mansedumbre, con obediencia, con respeto. Otra cosa muy importante que nosotros tenemos que valorar de nuestros padres para respetarlos es que ellos tienen un poder sobre nosotros, una autoridad que Dios les ha dado a nuestros padres
para interceder por nosotros. No sé si alguno se ha dado cuenta que en algunos canales de televisión hay de repente unos que enseñan que usted puede depositar dinero y que ellos van a orar por usted para que Dios le bendiga, y llame ya, y llame a esta cuenta, llame a este número y deposite una cantidad, y entre más fuerte sea la cantidad, más vamos a orar por usted y Dios lo va a bendecir. Y luego hay gente que llama para simular testimonios y empiezan a decir todas esas cosas, y mucha gente les cree. Pero déjeme decirle que en parte sí es bueno que alguien ore por mí, pero si alguien tiene autoridad para interceder por mí ante Dios, son mis padres. Muchachos, nadie como sus padres para orar por ustedes, nadie. Aquí puede venir muchos predicadores, evangelistas, de esos apóstoles y toda esa gente que sale en la televisión, que son muy hombres de Dios, que salen en las redes sociales. Tantos predicadores que hay, que todos esos, ninguno de esos puede orar por ti como tu padre oraría por ti. La oración de un padre a favor de sus hijos. Yo puedo orar por los hijos de todos ustedes, está muy bien, pero no hay como cuando yo oro por mis propios hijos. Nadie puede orar por mis hijos como yo, porque yo soy el padre, yo tengo esa autoridad. Y hay de aquel que ya no tiene padre que interceda por él. ¿Se me estoy dando a entender? Por eso ellos merecen nuestro respeto, nuestra obediencia, porque ellos están para interceder por nosotros. Ay, predicador, ¿de dónde saca usted eso? Le voy a explicar algo. La intercesión necesita ser avalada por la autoridad. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba intercediendo por el pueblo? El Señor estaba airado con el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: apártate y voy a consumir este pueblo y de ti haré otra nación. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés intercedió y se puso en la brecha entre Dios y los hombres y dijo: si los vas a destruir, raeme de tu libro. Y ahí vemos un hombre intercediendo por una nación, intercediendo por todo ese rebaño, y esa intercesión tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué Dios escuchó la voz de Moisés? Porque Moisés tenía autoridad sobre ese pueblo. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿qué pasó cuando Abraham quería interceder por una ciudad? ¿Se acuerda? Dios había determinado que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham quiso hacer lo mismo que Moisés. Abraham quiso interceder y se puso en la brecha y quiso interceder si hubiera 50, si hubiera 40. Y le dijo el Señor: no. Y la intercesión de Abraham no funcionó, no pudo funcionar. ¿Por qué? Mire que Abraham es mayor que Moisés. Entonces, ¿por qué la intercesión de Abraham no funcionó? Porque Abraham no tenía autoridad sobre Sodoma ni sobre Gomorra. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Note la importancia de todavía tener un padre o una madre que ore por mí, que su oración tiene peso delante de la presencia de Dios. Le repito, pueden pasar 1000 predicadores aquí, todos orar, pero ninguno de ellos su oración va a llegar tan fuerte como la oración de un padre, de una madre por sus hijos. Y eso también lo podemos aplicar con nuestro padre espiritual en esta iglesia, que es nuestro pastor. Aquí pueden pasar muchos pastores y todos pueden hablar en lenguas y danzar, hacer 1000 cosas y echarse machingüepas y caer fuego del cielo, y todos pueden orar por usted. Pero ninguna de esas oraciones tiene peso en la presencia de Dios como la oración de su pastor, porque es el que tiene autoridad de parte de Dios para interceder por usted. ¿Ya se dio cuenta? Porque dice la palabra del Señor que tenemos que honrarlos y obedecerlos. El Señor Jesucristo sabía eso y por eso Él honraba y obedecía a sus padres, porque ellos tenían esa autoridad sobre Él y Él estaba dispuesto a respetar esa autoridad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? A su nombre. A su nombre. ¿Qué es obedecer, hermano? ¿Alguien me podría explicar qué es obedecer? Hablamos tanto de la obediencia y a veces no podemos definir esa palabra. ¿Qué es obedecer? Obedecer es hacer la voluntad de otro. Eso es obedecer. No es hacer la propia voluntad, sino la voluntad de otro. Y qué bonito cuando ese otro son nuestros padres, o cuando ese otro son nuestros pastores.
Eso es cuando uno aprende a obedecer, cuando uno deja de hacer la propia voluntad para hacer la voluntad de otro. Amén. Eso es obedecer, eso es obediencia. Y esa es la primera manera que yo aprendo de mi Señor Jesucristo, como Él honraba a sus padres con obediencia, con respeto y con sujeción. Amén. A su nombre. Ahora vamos a la segunda manera, cómo el Señor honraba a sus padres. ¿De qué otra manera nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza? ¿Cómo el Señor honraba a sus padres? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 13, del versículo 54 al 56. Si alguien lo puede encontrar, nos puede ayudar, por favor. Mateo 13, 54 al 56. Mateo 13, 54 al 56. No se preocupen, lo voy a leer yo. ¿Ninguno? Voy a leerlo yo. Dice la palabra del Señor. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Todo el mundo conoce este pasaje que acabo de leer. De repente la gente estaba maravillada, asombrada, porque aquel muchacho empezó a hacer unas cosas tremendas, empezó a hablar una palabra tan más hermosa y empezó a hacer grandes señales y prodigios, y donde quiera que llegaba hacía el bien, donde quiera que llegaba hablaba cosas hermosas y maravillosas, donde quiera que llegaba algo tenía que pasar, y se fue haciendo una fama, se fue haciendo una reputación. Fíjate que por allá anda uno que sana a los enfermos, por allá anda uno que predica muy bonito. Cuando él habla se siente algo en el corazón, tiene una cosa, una autoridad. No predica como los escribas, ni como los sacerdotes, ni como los maestros. Tiene algo especial, yo quiero escucharlo, vamos a buscarlo. Y se empezó a hacer esa fama, una fama tan más bonita. Y cuando llegaron y lo encontraron ahí, dijeron: oye, ¿no es el hijo de María? ¿Cuál María? Pues la mujer del carpintero de Pepe. Ah, sí, cierto, es María, la esposa de Pepe el carpintero. Oye, ¿y este muchacho cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero mira. Y hubo una mujer que en alguna ocasión dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A dónde quiero llegar? De tanta fama hermosa, tantas cosas maravillosas que se decían del Señor, que eso servía para honrar a sus padres, teniendo una buena reputación. ¿Lo puede repetir conmigo? Una buena reputación. Esa es la segunda manera que el Señor nos dejó un ejemplo para honrar a sus padres. ¿Cómo le hacía el Señor? Teniendo una buena reputación. Donde quiera que Él llegaba, algo bueno se hablaba de Él. A donde quiera que Él se conducía, cuando Él abría su boca, era para dejar en bien a sus padres. Cuando Él movía sus manos, era para dejar en bien a sus padres. Todo lo que hacía provocaba algo que honraba a sus padres, con sus actos, con sus palabras, con sus acciones, con todo lo que Él hacía. Todo eso servía para honrar a sus padres. Allá afuera la gente solamente un día se acuerda del padre y al otro día vuelven a vivir la misma vida, ofendiendo, denigrando y faltándole al respeto a sus padres, haciendo su propia voluntad como quieren. Pero esa no es una manera de honrar. Qué bonito que alguien ahora quizás tenga a su padre en un restaurante. Quizás algunos, quizás hasta contrataron grupos musicales, tríos, mariachis, danzoneras, marimbas, no lo sé, alguien quizás ahorita alrededor del mundo está honrando a su padre. Pero mañana, imagínense que el día de mañana se descubre la vacuna contra el COVID. Y que fue un muchacho de Paso del Macho, un científico pasomachense, estoy echando a volar la imaginación. Un muchacho pasomachense descubrió la vacuna contra el virus del COVID-19. Oye, ¿quién es su mamá? No, su mamá es doña fulanita de tal. Oye, qué bendición, oye, qué privilegio de esa señora, que su hijo fue un hombre que hizo algo tan bueno.
Me estoy dando a entender. Pero imagínense cuando estamos viendo las noticias, cae una banda de asesinos y asaltantes secuestradores y uno es de paso del macho. A ver quién es el hijo de doña fulana. Imagínense qué siente la mamá de él. De esa manera nosotros, me fui a los extremos, pero en términos medios también se puede aplicar el mismo principio. Cuando un muchachito va por la calle y va haciendo cosas buenas, va honrando a sus padres. ¿Me estoy dando a entender? Muchachito que sabe respetar en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que va, donde quiera que platica, con sus acciones, con sus palabras, con sus obras en general, con la reputación que va dejando, con eso va honrando a sus padres. Es que fulanito, qué buen muchacho, y eres un muchacho tan más honrado, tan más respetuoso, un muchacho tan más responsable. Oye, es que se ve que sus papás fueron unos grandes hombres, unos buenos padres que le dieron una buena educación a ese muchacho. No, de verdad que mis respetos para esa familia. ¿Cuántos han oído un comentario así? Qué bonito, ¿verdad? Pero caso contrario, cuando el muchacho ni sus padres lo controlan, si no lo controla el papá, mucho menos la mamá, si no lo controla la mamá, mucho menos los tíos, mucho menos el pastor, mucho menos en la iglesia, mucho menos en la escuela, mucho menos en el trabajo. Es un problema, donde quiera que va causando problema y discordia, vergüenza y afrenta contra sus padres. El hijo sabio dice, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué vergüenza, hijo, yo no sé por qué ese muchacho me salió así, dice la mamá. ¡Qué deshonra! Aquellos muchachos que no saben comportarse de una manera correcta. Estoy hablando con libertad porque yo sé que aquí no pasa. Gracias al Señor. Amén. A su nombre. Bendito sea el Señor. Pero el Señor Jesucristo no era así. Donde quiera que iba, tan solo al llegar y saludar a alguien con humildad, con mansedumbre, con respeto, decían, qué buen muchacho, mira, se ve que sus padres le enseñaron la humildad, la sencillez, la mansedumbre, porque el Señor nunca hizo menos a nadie, a todos los trató con gentileza, con respeto. Y donde quiera que iba el Señor, iba tratando a la gente con respeto, con gentileza. Dice la palabra, que al que a mí viene, dice, yo no lo echo fuera, y jamás rechazó a nadie, jamás hizo menos a nadie, a todo mundo lo respetó y a todo mundo le hizo un bien. Sus manos, ¿cuántos enfermos no sanaron? Sus manos, ¿cuántos ciegos no les dieron la vista? ¿A cuántos no resucitó? ¿A cuántos endemoniados no libertó? Y todos esos decían, oye, ¿quién te hizo esa obra tan maravillosa? ¿Quién lo hizo? Uno que se llama Jesús. ¿Jesús de dónde? De Nazaret. Dicen que su mamá se llama María y su papá era Pepe el carpintero. Oye, qué buen muchacho. Qué buen muchacho. A través de su reputación. Qué lindo que los muchachos puedan hacer un acróstico en la mañana. Qué bonito el acróstico. Pero es más bonito cuando con su conducta, con su comportamiento, por donde quiera que vayan, puedan honrar a sus padres. Amén o no amén. A su nombre. Oiga, qué hermoso. ¿Sí se da cuenta cómo el Señor nos puede enseñar? Él nos puede enseñar cómo honrar a los padres. Y no tan solamente el día del padre o el día de la madre, sino todos los días del año. Nosotros podemos honrar a nuestros padres. Amén o no amén. A su nombre. Entonces, ¿cuál era la primera manera, hermanos? La primera manera, a través de la obediencia y sujeción y respeto a sus padres. Y la segunda, a través de su reputación, a través de su testimonio, a través de su conducta, a través de sus palabras, de sus acciones. Todo lo que él hacía, lo hacía para poder honrar, que la gente pudiera hablar bien de sus padres, hablar bien de su madre. Bienaventurado el vientre que te trajo. Oiga, qué palabras tan más hermosas. Bienaventurado el vientre que te trajo. Dios honraba a Jesús. Quizás también podamos alcanzar esa promesa, que nos vaya bien y seamos de larga vida aquí en la tierra. Fíjense cómo dice Juan 19, del 25 al 27, dice la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre
y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Todo el mundo conoce esta parte de la historia. El Señor estaba pendiendo ahí de la cruz, 33 años de vida, más de 3 años de ministerio, estaban llegando a su fin. Él estaba a punto de cumplir el propósito, estaba a punto de abrir su boca y decir: consumado es. Y entonces iba a entrar con José, no lo sabemos exactamente. No sabemos qué pasó ahí, pero sí algo sucedió, que Jesús no quería que la madre se quedara sola y desamparada, sino que él tenía que dejar a alguien encargado de ella. ¿Cómo le podemos llamar a eso, hermanos? De honrar a su mamá. Una manera de honrarla teniendo cuidado de ella, siendo responsable de ella, aún más allá de la muerte. Oiga, qué enseñanza tan tremenda. Él no le dijo: ¿sabes qué? Bueno, como ya me morí, pues ya mi mamá que se las arregle ahí como pueda. No. Ya el vientre que tenía que usar, ya lo usé, ya me sirvió para lo que me tenía que servir. Pues ya hay que se quede. No. Todavía antes de decir consumado es, pendiendo de esa cruz, golpeado, masacrado, humillado, escupido, todo lo que él se sentía, abandonado, todo lo que él sentía, el sufrimiento, la aflicción que tenía, aún así no dejó de pensar en su madre. Estaba honrando a su mamá. ¿Cómo? Siendo responsable con ella. Amén. A su nombre. Bendito sea el Señor. Esa es la tercera manera que nosotros podemos aprender de cómo el Señor nos dejó ejemplo y enseñanza para honrar a nuestros padres, teniendo cuidado de nuestros padres. Amén. ¿Cuántos tienen todavía el privilegio de tener a papá, de tener a mamá? Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Gloria a Dios. Papá, ¿ya comiste? Sí, hijo, ya comí. ¿Qué comiste, papá? ¿Qué comiste, mamá? Oiga, qué bendición tan grande. Tener cuidado de nuestros padres es una manera de honrarlos. Yo vacilo a mis hijas y les digo: si algún día llego a estar tan viejito que ya no puedo hablar, que no se les olviden mis cacahuates, por favor. Aunque ya no tenga dientes, acuérdense de mis cacahuates. Así les digo vacilando. Quizás algún día de veras se acuerden de mis cacahuates. Amén. Usted sabe lo que le gusta a su papá. ¿Sabe con qué lo puede hacer sentir bien? Quizás le gustan las fresas, le gustan los chocolates. No sé, a lo mejor le gusta algo, no sé, cada quien conoce a sus padres. Le voy a llevar lo que le gusta a mi papá. Quizás le arranco una sonrisa. Honre a sus padres de esa manera. Gracias a Dios que aquí yo sé que hay muchos que tienen esa bendición todavía. Hágalos. Lo que esté al alcance de su mano. No le digo que se quite el pan de la boca ni de sus hijos, pero lo poco que usted pueda hacer, lo poquito que usted pueda hacer, así sea muy insignificante, es una manera de honrar a nuestros padres. Lo poquito que usted pueda hacer. Híjole, yo no tengo dinero, pero de alguna manera voy a honrar a mi mamá. Eso, lo poco, con lo poco que se pueda hacer. ¿Cuántos han intentado barrer la casa de su mamá y quedan cansados de la cadera? Dicen: ay, me cansé. Pues ese cansancio se lo quitó a su mamá. Mira, este cansancio se lo hubiera lomeado a mi mamá. Qué bueno que yo lo hice y ya le ahorré un dolor de cintura a mi mamá. Una manera de honrar a nuestros padres. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que sea de larga vida. Seamos responsables. Hay dos maneras de ser responsables con nuestros padres. La primera, la que les acabo de explicar, por el lado material, pero la segunda también es importante. Por el lado espiritual, nuestros padres también necesitan una cobertura espiritual de los hijos también,
Podemos orar por los padres. Y recuerde, quizás haya algunos padres que ante nuestros ojos o ante nuestro juicio o ante la manera de pensar de nosotros, ante nuestra manera de juzgar, quizás haya algunos padres que no se lo merezcan, porque según nuestro juicio, algunos padres no han sido perfectos, pero eso no es problema de nosotros. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nuestros padres, porque ellos simplemente son eso, son nuestros padres. Nuestros padres tienen quien les juzgue, claro que lo tienen. Tienen quien hable de ellos, tienen quien hable, que todo el mundo hable de mi padre, no me importa, con que yo no hable de mi padre me es suficiente. Que todo el mundo juzgue a mi padre, que lo juzguen, pero con que yo no juzgue a mi padre. Que todo el mundo se levante en contra de mi padre, con que yo no me levante me es suficiente. Eso es honrar a los padres, tener cuidado de ellos. Habrá quien hable de tu papá o de tu mamá, que hablen. Pero Dios te guarde de seas tú mismo el que hables de tu padre o de tu madre. Vamos orando por ellos. Vamos intercediendo por ellos. Vamos teniendo cuidado de nuestros padres. Amén. Aunque quizás Padre perfecto no lo hay aquí en la tierra, pero eso es cosa que a nosotros no nos debe de incumbir. Eso es asunto de ellos. Ya cada quien, dice la Escritura misma, dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Los hijos no estamos ni para corregirlos, ni para regañarlos, ni para juzgarlos. Estamos para respetarlos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Amén. Y recuerde, entre más inteligente usted sienta que es, entre más inteligencia tenga en su mente, es para que su mente le sirva para entender que usted debe de respetar a sus padres. Para eso le debe de servir la inteligencia. Si la inteligencia que Dios le ha dado a usted no le alcanza para respetar a sus padres, no sirve de nada la inteligencia. Aunque se aprenda la Biblia de memoria y se aprenda 1000 idiomas y se aprenda todas las ciencias y todas las matemáticas y todo eso, si su inteligencia no le da para entender que debe respetar a sus padres, de nada sirvió esa inteligencia. Aunque lo estén solicitando en la NASA o en alguna casa de ciencias. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Jehová honra y respeta a sus padres. Amén. 3 maneras de honrar a nuestros padres. ¿Cuál era la primera? Obediencia, sujeción, respeto. Segunda, una buena reputación, honramos a nuestros padres. Tercera, responsabilidad. Ahora surge una pregunta muy importante y con esto me quiero despedir de todos ustedes. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Con esto voy a estar terminando. La pregunta es esta. Ya vimos cómo nuestro Señor Jesucristo honraba a sus padres y nos dejó esa enseñanza. Pero ahora la pregunta es, ¿y usted, amigo o hermano que me escucha? Joven que me escucha, señorita que me escucha, ¿usted cómo estás honrando a tus padres? Yo le preguntaría a todos, yo creo que todo mundo cree honrarlos a sus padres, pero ¿usted cómo lo está honrando? ¿Lo está honrando de la misma manera que Jesús? ¿O necesita cambiar? Gracias a Dios que mientras hay vida y esperanza, quizás haya alguien en esta tarde que pueda decirle al Señor, Señor, gracias, porque todavía tengo a mis padres. Y a partir de hoy, ser diferente con papá, ser diferente con mamá. Ámelos, hónrelos, bendígalos, obedézcalos. Solamente una vez van a estar aquí. Y cuando ya no tenga papá o mamá que ore por ti, ¿quién va a orar por ti? ¿Quién va a interceder de la misma manera que tus padres? Valoremos el privilegio de tener a alguien en esta tierra que puede tocar la puerta del cielo a favor tuyo. Tus padres y tus pastores son los únicos que pueden hacer esa noble labor. Vamos aprovechándolo. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos quieren dar gracias al Señor por ello?
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, gracias a Dios que todavía hay gente que sabe valorar y bendecir y respetar a sus padres. Que Dios me los bendiga. Ese fue el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Quiera Dios que podamos aprender a tiempo todavía, aprender a honrar y a valorar a nuestros padres de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Que Dios me los bendiga. Dejamos el lugar con mi hermano pastor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Gustavo. Dios le bendiga y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje que has dado a nuestro corazón, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Señor de los cielos, a tu pueblo, a nuestras vidas, Señor. Ahora a los que estamos ahí en casa, los estamos escuchando el mensaje, Señor, en sus hogares todavía que tienen a sus padres, puedan estrecharle un abrazo, Señor, un saludo, honrarles, de una u otra manera puedan honrarlos, Señor. Gracias por este momento de tu palabra.